Gracias, señores, por continuar con nosotros. A esta hora de la mañana recibimos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Muy buenos días, Antoliano. ¿Cómo le amanece? Buen día, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Feliz Navidad. Sí, felicidades. Bueno, está la consultoría jurídica y casi todas las instituciones cerrando ya un año, un pocos meses desde que asumiese, digamos, la nueva gestión, que por ser como que los mismos titulares, Antoliano, parece que es el mismo gobierno. Pero ¿usted siente que hay un cambio? ¿Ustedes tienen unas metas distintas a las que tenían en los 4 años anteriores? Bueno, siempre hay nuevos planes y proyectos, pero no deja de ser una continuación del mismo gobierno, porque hay muchas cosas que se inician en un gobierno y que si este se interrumpe, se quedan a medias, pero si este continúa, ¿verdad?, con el mismo incumbente, pues se completan, ¿no? Y hay una serie de reformas en términos institucionales que comenzó con la reforma a la Constitución que se concretó, pero que el gobierno pensaba en todo un paquete, así como los grandes proyectos. Si usted dijera, estos son los puntos centrales que este gobierno quiere sacar hacia adelante, ¿cuáles serían? Bueno, ya ven que cursa y está siendo objeto de discusión en el Congreso la reforma laboral. Exactamente. Como he dicho otras veces en este mismo programa, hay un proyecto de ley que para mí tiene mucha trascendencia, que es el proyecto que adecúa a los nuevos tiempos y a la Constitución el proceso contencioso administrativo, que forma parte, digamos, de una micro reforma de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero también se ha estado trabajando en la reforma de la seguridad social, aunque todo parece indicar que el haberse truncado la reforma tributaria, ¿verdad?, puede distraer o hacer que se tenga que ajustar esto de la seguridad social, en vista de que el presidente había dicho que una de las prioridades de los eventuales ingresos por esa reforma, además de la atención primaria, era para ampliar la seguridad social. Pero aún así se sigue trabajando en eso, el tema del agua, etcétera. Le pasan un cafecito, que Kenia entra de escena con usted. Vamos, Kenia, por favor, ese cafecito, Germán. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Entonces, bueno... Sí, a mí me gustaría hacer una breve paradita en algo que usted dijo, el tema de la ley laboral, porque como usted sabe la imagen de Laura, ¿verdad?, de esa ave carroñera que está planeando, así esperando que caiga el niño y muera para devorarlo. Así parecen estar algunos sectores sobre ese punto específico de la cesantía. El presidente lo ha dicho más de una vez, pero bueno, ¿qué posibilidades hay de que eso lo eliminen? ¿O cuál es la posición del gobierno? ¿Es firme en ese sentido o va a esperar? Porque vi que los legisladores le han dado como una larga, ¿no?, bueno, a todo el proceso. Aunque, me inquieta eso a mí. Sí, no es para menos. Bueno, aunque el vocero oficial de este tema es el ministro de Trabajo, pero me atrevo a asegurar algo, que algunos elementos que están fuera de discusión en la posición del gobierno. La cesantía es una conquista de los trabajadores y tradicional, ya histórica. Y ese elemento de la reforma no fue incluido en lo que se consensuó para modificarse. Exacto, pero... nosotros en la consultoría recibimos el proyecto para fines de revisión y la información que recibimos del ministro de Trabajo es que esto iba a permanecer igual, porque entonces no hay duda de que las reformas laborales tienen que implicar consenso de 3 partes, ¿verdad?, de los patronos, los trabajadores y el Estado. Y esto no está consensuado. Ahora, nada es, digamos, invariable, de manera férrea. Si las partes llegan a un acuerdo donde haya algún mecanismo de compensación en favor de los trabajadores y los trabajadores lo aceptan,
Bueno, pues eso no lo conocemos, pero no descartamos de que pueda ocurrir. Si es en favor de los trabajadores. Si los trabajadores entienden, porque puede haber otro mecanismo de compensación, que no sea necesariamente esa institución que ahora conocemos como cesantía, ¿no? Sin embargo, es indispensable que esto sea consensuado con los trabajadores organizados y representados a través de su representación. Bueno, me inquieta porque sigue habiendo una brecha. Sí, pero eso lo estoy diciendo yo en términos general. Yo no estoy diciendo que eso esté planteado sobre la mesa. Okay. Pero yo digo, Germán, que todo lo que sea consensuado y aceptado por las tres partes puede ocurrir. Sí. Pero ¿el gobierno tiene algún tipo de interés? ¿Existe resquicio en el gobierno actualmente para que se busque una salida y que no exista más la cesantía tal como la conocemos? No puedo responder eso porque quien ha estado en las conversaciones ha sido el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, pero intuyo que la actitud del gobierno es propender hacia una salida armoniosa donde ambas partes queden complacidas. Hablando del gobierno y en sentido general de los propósitos que tiene, hay varias instituciones del Estado que se supone se iban a fundir, iban a constituirse en una sola, y esto básicamente aparecía en el proyecto de reforma fiscal que se revirtió, pero eso ha seguido en firme, el tema de educación, en el área económica, las instituciones estatales vinculadas al área económica. ¿Cómo va ese proceso y qué papel juegan? Porque yo supongo que como tiene varios aspectos legales, a usted le ha tocado un papel clave en esto. Pero usted dice con respecto a la reforma. A la unificación, por ejemplo, del área de educación o el Ministerio de Hacienda con... Ok, perfecto. Ajá, con economía. Sí, hay una comisión que trabaja en ese tema y ahí juega un papel fundamental en esta etapa el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de Educación, en el caso de esa fusión, ¿verdad? De educación, claro. El Ministerio de Educación Superior y el comisionado para el seguimiento a la reforma, que lo coordina el exministro del MAP, Darío Castillo. Una vez, tengo la constancia de que se están reuniendo y trabajando, una vez que esto ocurra, que ellos tengan ya un borrador, eso va a la consultoría, aún no ha llegado. No ha llegado todavía. Y en el área de económica, economía, planificación y desarrollo y Ministerio de Hacienda. Con respecto a la fusión. ¿A esa la fusión? Igual, lo mismo. ¿Hay una comisión ya trabajando? Sí, ¿Se ha presentado? trabajando igual, en paralelo. ¿Y se ha presentado algún proyecto? No, todavía no ha llegado a la consultoría, me parece temprano. Lo que sí hemos trabajado nosotros han sido aquellas fusiones o disoluciones que son por decreto, que eso lo trabaja directamente la consultoría. ¿Cuántas entidades que se ha hecho por decreto? Yo sé, por ejemplo, que hay una que es de Industria y Comercio, que ya se integró. ¿Cuántas yo no puedo decir números, pero varias comisiones que nosotros, incluso algunas de las cuales no recordamos que existieran, pero que tenían un presupuesto y que tenían una duplicidad de funciones. Y puedo decir que una de las instituciones más notorias de esas que se eliminaron por decreto fue el Consejo Nacional de Población y Familia, CONAPOFA, que pasó al Ministerio de Salud Pública. Y ya eso se hizo, ya se concretó. Sí, ya eso se hizo. ¿Y los empleados de ahí, la mayoría salen? ¿O no? Lo que dijo el presidente y lo que la lógica indica, pero el presidente lo dijo claramente en la semanal, que los empleados que se necesitan van a ser absorbidos por la entidad absorbente. Los que están en edad de ser jubilados y cumplen con los requisitos de la ley serán pensionados y probablemente algunos otros tendrán que buscar otro trabajo. Doctor, han pasado 4 años del primer gobierno de Luis Abinader, no se pudo, por X o por Y, modificar, adecuar la ley de la seguridad social que usted ha mencionado. Se iniciará pronto un nuevo año. Está previsto
insistir en eso, porque Sí. más que un deseo es una necesidad de la población que se mejore, que haya una verdadera seguridad social, gente que tiene que salir a pedir una ayuda porque tiene una situación de una enfermedad de alto costo o cotidianamente que usted mismo, usted y yo vamos a la farmacia, dique con un seguro bueno y cuando vamos, esa no te cubre, esa no te cubre, esa no te cubre. Eso está en la agenda del presidente. Sí, es una prioridad y el presidente tiene mucho interés y ya dije ahorita que las instituciones del Estado y los funcionarios que tienen que ver con este tema están trabajando en eso y agregué, y quiero repetir que, y esto es una consideración mía, que imagino que el hecho de que no se haya aprobado la reforma fiscal impondrá hacer algunos ajustes, pero como quiera sigue siendo una prioridad. Una prioridad para... Y una necesidad del país, al margen de este gobierno. Desde luego. Bueno, hay otro tema y por el que quisimos invitarle principalmente, no que eso que hemos dicho no sea importante, es el tema de la Dirección Nacional, el retiro, o más bien la declaratoria de inconstitucionalidad de parte del Tribunal Constitucional de la ley 2401, ¿verdad? O 1-24. Sí, al revés. 1-24 de la Dirección Nacional de Investigación de la DNI. Sí. Me gustaría escuchar su... Mire, yo quiero de manera particular referirme a este tema. La República Dominicana es un país con un alto índice de analfabetismo y con un bajo nivel de educación según los índices internacionales y reconocidos, quizá por un problema histórico nuestro, ¿verdad?, que todos conocemos. Entonces, después de la muerte del dictador Trujillo, Ido a destiempo. Ido a destiempo, exactamente. Hemos entrado en una etapa de democracia que va creciendo y va mejorando cada día. O sea, nosotros mismos, porque estamos dentro de ella, no nos damos cuenta, pero hemos ido mejorando a pasos, digamos, relativamente acelerados. Ahora, los líderes de opinión a veces abusan de esa ignorancia de la gente. Y en este caso ha ocurrido, solo que yo estoy casi seguro de que por lo menos 3 opiniones importantes que se han emitido sobre este tema no han sido vertidas de mala fe, sino que han sido objeto de la celeridad. Estamos diciendo que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia de 198 páginas y que 10 minutos después, 2 expresidentes, bueno, por lo menos uno, el otro después, y posteriormente la Sociedad de Diarios, dijeron que esa decisión del Tribunal Constitucional se había tomado porque la Ley 1-24 afectaba derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la intimidad de las personas. Y resulta que esto no es así. El Tribunal Constitucional, que fue apoderado de varias instancias, de varias acciones en contra de esta ley, lo que dijo es que esta ley debió ser aprobada como una ley orgánica. Es decir, es un problema de forma, de procedimiento. Procedimiento. Incluso el tribunal dice que esta ley no regula derechos fundamentales, pero consideró el Tribunal Constitucional que por tratar un tema que tiene que ver con la seguridad y defensa del país, en virtud de lo que establece la Constitución al momento de definir las leyes orgánicas, que entonces esta debió ser tratada como una ley orgánica. Pero yo les digo a ustedes que esta es una decisión de cierta trascendencia, y de un contenido jurídico bastante espinoso, porque la Constitución define a las leyes orgánicas como aquellas que
regulan derechos fundamentales, tratan temas de seguridad y defensa, etcétera, pero sobre todo las clasifica por el quórum en su aprobación. Entonces, las leyes fundamentales tienen que ser aprobadas por un quórum particular de las 3/4 partes de los miembros presentes de las cámaras. ¿Y qué ocurrió? Que esta ley fue aprobada con ese quórum, para que veamos que los asuntos jurídicos, cuando se ven así de manera detenida, como ustedes me están permitiendo explicarlo aquí, no son como se ven en medio de la algarabía de algunos mecanismos de comunicación. Entonces, esta ley fue aprobada con esa mayoría. ¿Pero qué dice el tribunal? Bueno, que no basta con que sea aprobada con esa mayoría, que tiene que decir que es una ley orgánica. Eso es todo. Un asunto de forma. Sí, es un tema de procedimiento. Ahora, es posible, fíjense que voy a decir algo ahora en contra de lo que yo defiendo. Tal vez el tribunal, si hubiese conocido el fondo del asunto, hubiera decidido algo como lo que dicen los críticos. Los creadores de opinión, la Sociedad de Diario, el expresidente Fernando o el presidente Medina. Pero el tribunal ni siquiera abocó eso, ni siquiera lo conoció. Y no tenía que conocerlo porque el tribunal dice, si esta ley fue aprobada desde el punto de vista del tribunal constitucional de manera irregular, entonces ¿para qué tenemos que examinar todo lo otro? Fíjense, junto con esa decisión, también salió otra sentencia del tribunal que dice que una ley numerada como 10-15, que modifica de manera importante el Código Procesal Penal y con cuya modificación se han conocido todos los juicios que ustedes han oído en los últimos tiempos, del 2015 para acá, el tribunal dijo, esa ley también fue aprobada de manera irregular. ¿Por qué en este caso? Y me parece que en el caso de la ley 10-15, si es así, hay menos discusión que en la 124. Bueno, el tribunal dice que esta ley recibió algunas observaciones del Poder Ejecutivo que no fueron debidamente conocidas en las cámaras legislativas y que ni siquiera llegaron a la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, eso es una irregularidad. Ahora, volviendo a la ley 124, hay una discusión sobre si la ley es orgánica o no. Desde siempre juristas tenían una opinión y otros tenían otra. Tal parece que los asesores, que son muy buenos, de la Cámara de Diputados o del Senado, entendieron que o que la ley no era orgánica o que no era imprescindible hacer constar esa condición. Y quiero llamar la atención en el sentido de que probablemente haya muchas leyes orgánicas en el país, probablemente, no lo hemos inventariado todavía, que se aprobaron como leyes orgánicas, pero que no están tituladas como leyes orgánicas. De suerte que, concluyo con esto diciendo, que la opinión pública debe saber que independientemente de que le simpatice o no esta disposición, esta norma, lo que dicen los titulares de algunos periódicos no se corresponde con la verdad. Lo cierto es que el tribunal determinó que esta ley, a pesar de haber sido aprobada como ley orgánica, no está denominada como ley orgánica y que en consecuencia el tribunal disponía su anulación. Y llamo la atención sobre esto. Normalmente cuando el Tribunal Constitucional toma una decisión contra una norma por razones de forma, generalmente lo que el tribunal decide es otorgar un plazo para que el Congreso, digamos que resuelva el tema, la debilidad que se le endilga. Pero ahora me preocupa más. Lo que usted dice me preocupa más, porque usted está hablando de que si se trató de un asunto de forma, un asunto formal, ¿qué fue lo que se analizó? de procedimiento, significa que en el Ejecutivo existe el ánimo o podría existir la posibilidad que los reintroduzca tal cual
nuevamente y que lo aprueben como Dios manda. No, Germán, usted ha dicho algo, no es que existe el ánimo, es que está reintroducida. Tal cual. No, quiero explicar eso y por eso me llama la atención la opinión de la Sociedad de Diario, porque hay que hacer un poco de historia. A ver. Mire, la ley, el artículo 261 de la Constitución dice que los servicios de inteligencia del Estado deben estar dentro de un sistema, que no pueden estar dispersos. Y el objeto principal de esta ley es organizar bajo un sistema los servicios de inteligencia del Estado. Hasta ahí va bien. Bien. Ahora, ¿qué decía la ley originalmente? La ley decía que las actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia debían circunscribirse en todos los casos a la Constitución y a las leyes. ¿Qué dijo la sociedad civil encabezada y liderada por la Sociedad de Diario? Que no le bastaba con que dijera eso, sino que lo que quería que fuera más preciso, que en cada caso, en cada artículo donde hubiese una actuación de la DNI que dijera que tenía que ser correspondiente a un juez, Exacto. Es decir, que no lo dijera en términos general. ¿Cuál fue la reacción del Poder Ejecutivo y de la consultoría? Nosotros dijimos, vamos a sentarnos a conversar. Se hicieron unas mesas de trabajo, se designó una comisión de abogados de ambas partes y esta comisión de abogados hizo los ajustes y produjo una nueva ley pequeña que precisaba, tal cual lo quería, Finjo, Participación Ciudadana, la Sociedad de Banco, la Sociedad de Diario, etcétera. Excluyo la Sociedad de Banco. La Sociedad de Banco y otras organizaciones dijeron que estaba bien así. Pero la mayoría de las instituciones que he mencionado estuvieron de acuerdo con los ajustes, con que fueran más precisos. Exacto. En la última reunión que sostuvimos, yo, en representación del Poder Ejecutivo, dije que el presidente había dicho que se acogía a que la ley fuera precisada, si eso la mejoraba y la hacía más clara. Claro. Y como consecuencia de ello, se introdujo un proyecto de ley haciendo los ajustes. Ok. Entonces, en el curso del conocimiento de ese proyecto de ley, se produce esta decisión del Tribunal Constitucional que no tiene nada que ver con aquellos temas, porque aquellas críticas que se le hacían a la ley sobre imprecisión, etcétera, ya quedaban subsanadas con este proyecto de ley. Ahora bien, ¿qué debe hacer la Dirección Nacional de Inteligencia, que ahora deja de ser la Dirección Nacional de Inteligencia y vuelve a ser el Departamento Nacional de Inteligencia, porque ya no existe la ley? ¿Qué debe hacer? Completar la ley con los ajustes que le hizo la sociedad civil para que aquellos elementos que nunca fueron objetados se apruebe nueva vez una ley ya con estas precisiones. No sé si he sido suficientemente claro. Sí, claro, había cierta preocupación porque originalmente, por ejemplo, el tema de pedir la información a un juez que fuera por medio a una orden de un juez estaba incluida y eso desapareció en el Congreso Nacional. Entonces hay una rectificación en este sentido. Pero yo entiendo que usted está refiriendo básicamente a lo que ha pasado ahora, que el Tribunal Constitucional ha dicho esto no se aprueba de esa manera, porque usted dice no se refirió al fondo del asunto. Los partidos que introdujeron esto, que fue básicamente los partidos políticos de oposición que llevaron un proyecto o una solicitud de declaratoria de que no era conforme con la Constitución de la República, esa ley, solo se referían en la instancia que sometieron ante el Tribunal Constitucional al procedimiento, o por el contrario, también incluían aspectos propios de la ley en sí misma? No, atacaron todos estos temas de todas las violaciones las supuestas violaciones que se les han endilgado a la ley, incluyendo aquellas que fueron enmendadas por el nuevo proyecto de ley, pero el tribunal no se refirió a eso. E incluso el tribunal dice en la sentencia que esta no es una ley que regule derechos fundamentales. En cambio, sí acepta
que tiene que ver con el tema de la defensa y seguridad. De todas maneras, el Tribunal Constitucional no entra al fondo de lo que la ley dice, es decir, el tribunal no discute porque carece de objeto, es decir, si se aprueba de una manera y esa manera no es correcta, dice, ¿para qué vamos a discutir el fondo? Exacto. Entiendo que eso es lo que usted ha dicho ocurrió. Sí, así es. Entonces sí. No es ganancia para ninguna de las partes, o sea, no hay una ratificación del Tribunal Constitucional en decir, esa ley no sirve o decir sirve porque no entro a eso. Simplemente, según lo que yo entiendo usted está explicando, es decir, el modo en que se conoció no fue el correcto. Sí, lo que yo quiero dejar establecido en la opinión pública, y digamos que lo hago con un criterio didáctico, es que no es cierto que esta ley se haya anulado porque el tribunal entienda que afecta derechos fundamentales, que viola la libertad de expresión, ni que viole la intimidad de nadie. Eso ni siquiera fue conocido. Ok, se despeja entonces la duda que existía, sobre todo en la prensa. Me imagino que la Sociedad de Diario, que insistió bastante en esto, ya lo tiene por sentado, de que el periodista no está obligado a revelar su fuente. Esa parte fue modificada. Me gustaría, bueno, no sé, pero creo que quedó claro que tienen que tener orden de un juez, ¿verdad? Sí, bueno. Para pedir una información. Me están haciendo dos preguntas. Sí. Perdón, precísenme la pregunta. Ok, le pregunto, ¿se despeja pues o queda modificada la parte que establecía que los periodistas estaban obligados a revelar la fuente de alguna información? Miren, yo dije que la ley originalmente decía que los servicios de inteligencia y la DNI en particular tenían que acogerse a los términos que establece la Constitución y que en vista de que la Sociedad de Diario quería que esto se dijera más preciso, esto se precisó en el nuevo proyecto de ley. Ya. Significa que no está obligado entonces a revelar. Me gustaría ya aprovechar, se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura debe abocarse a la selección de procurador o procuradora en los próximos días. ¿Cuándo va a ser? ¿Ya se ha fijado fecha? ¿Y qué podemos esperar? Resulta que el Consejo de la Magistratura está regulado por una ley. Ajá. Y esta ley recibe afectaciones de la modificación a la Constitución. O sea, la ley que organiza el Consejo de la Magistratura dice cómo está compuesto y cuáles son sus funciones. Pero esos dos elementos se alteraron con la reforma a la Constitución. Es decir, ahora la composición incluye al presidente del Tribunal Constitucional y dentro de sus funciones está escoger al procurador y a 7 de sus adjuntos. Entonces, hay un proyecto de ley que cursa en este momento en el Congreso, que incluso creo que fue aprobado ya por el Senado, está en la Cámara de Diputados y deberá ser aprobado probablemente en esta misma legislatura, para establecer esas dos modificaciones. Una vez promulgada esta ley, el presidente debería abocarse a convocar el Consejo, para lo cual la propia Constitución le da un plazo de 100 días a partir de la proclamación de la Constitución, y estos 100 días vencen en el mes de febrero, no puedo precisar el día, de suerte que a partir de la promulgación de la ley, en cualquier momento, ya el presidente de la República, que es el presidente del Consejo, estará en condiciones de convocar el Consejo para designar el procurador, sus adjuntos y para decidir sobre un número determinado de jueces de la Suprema Corte de Justicia cuyo plazo ha vencido. Bien. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Antoliano que haya estado esta mañana. Feliz Navidad. Ustedes tienen unos días libres, ¿no? Sé cómo se trabaja en el Poder Ejecutivo, el Palacio. ¿Se queda solo, vacío unos días? No, el Poder Ejecutivo no descansa. No descansa. No. Bueno, ¿No pues gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo debo aclarar algo con respecto a algo que dijo Germán y que Antoliano dijo, así es, porque el sarcasmo, los comentarios sarcásticos a veces pueden confundir. Entonces ahorita cuando comenzaba mi programa dijo, Trujillo ha ido a destiempo, y me escribía una persona y después me escribió otra diciendo que cómo puede ser. Entonces después ponen que usted había dicho que Trujillo murió a destiempo.
Lo decían porque es que entiendo que lo que querían decir es que debió ser antes. Así pero es. un comentario Que para debió ser gente antes. inteligente. Si no lo Pues, entienden. no, pero Germán, no digas así. Si no lo es que hay mucha entienden. gente. No necesariamente. Hay Bueno, un porque no contexto. entiendan. Hay un contexto. Debemos reconocer que hay gente que se puede confundir. Sí, bueno, Entonces, a Trujillo había que matarlo antes, no le vamos a así lo pedir a la entienden, lo vamos a siempre decir. que podamos aclarar las cosas, Sí. no podemos pedirle a la gente decir ustedes sí son brutos, ¿no? No, bruto Vamos, no, pero... vamos a decirle a la gente lo que está pasando es que eso estaba dentro de un contexto y hay periodistas, o sea, me escribe un periodista, puede ahorita titular así, confundido con eso y coge el corte y parece que es verdad que están diciendo que es a destiempo, es porque debió ser antes, para que lo entiendan. Y Exacto. no haya ningún titular en ese sentido. Gracias, Antoliano, por estar esta mañana. Muy bien, Vamos a la oportuna pausa. Hay unos advertencia. campesinos que nos habían anunciado que venían acá por un problema que tienen con sus tierras, la producción en torno al proyecto de Punta Catalina. Ellos están en nuestros estudios, van a andar en la ciudad, en diferentes lugares hoy, y bueno, le abriremos esa pequeña brecha para que nos digan cuáles son sus preocupaciones. Eso después de la pausa.